Claro. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el tono, estilo y formato originales, y llevándolo a unas 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco celos en el paraíso. Kerem en acción, así reaccionó Ande. Imperdible. Asterisco 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 asterisco. Hola, hola, amantes de las series turcas, bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo de las novelas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que a todos nos encanta: celos. Sí, esas escenas llenas de tensión, miradas fulminantes y confesiones inesperadas que nos mantienen al borde del asiento. Vamos a explorar algunas series turcas donde los celos juegan un papel crucial en la trama, creando situaciones dramáticas y momentos inolvidables entre nuestros personajes favoritos. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana con noticias, análisis y curiosidades sobre tus series turcas favoritas. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de los celos en las series turcas. Empecemos hablando de Senkalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. En esta serie tenemos como protagonistas a Eda YLDZ, interpretada por la talentosa Hande Erçel, y Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin. La trama gira en torno a un contrato de matrimonio falso que termina convirtiéndose en algo mucho más real y complicado. Ahora, ¿dónde entran los celos aquí? Pues bien, a lo largo de la serie, tanto Eda como Serkan experimentan intensos momentos de celos debido a la aparición de terceros personajes que intentan interponerse en su relación. Por ejemplo, cuando Selin, la exnovia de Serkan, intenta recuperarlo, Eda no puede evitar sentir celos y mostrarse posesiva con él. Sus miradas se vuelven más intensas, sus palabras más afiladas y sus acciones más impulsivas. Analicemos un poco más a fondo esta dinámica. La reaparición de Selin no es solo un recordatorio del pasado de Serkan, sino también una personificación de todo lo que Eda no es. Selin es sofisticada, exitosa en los negocios y conoce a Serkan desde hace mucho tiempo. Esto genera en Eda una inseguridad que se manifiesta en celos. La vemos reaccionar de maneras que no son típicas en ella, desde pequeños gestos de incomodidad hasta explosiones emocionales que la llevan a cuestionar su relación con Serkan. De igual manera, cuando Deniz, un amigo de la infancia de Eda, aparece en escena y comienza a coquetear con ella, Serkan se siente amenazado y sus celos se manifiestan en forma de sarcasmo, competitividad y un deseo irrefrenable de proteger a Eda. La llegada de Deniz es un golpe para el ego de Serkan, quien está acostumbrado a tener el control de la situación. Deniz representa una conexión con el pasado de Eda que Serkan no puede igualar. Además, Deniz no tiene miedo de desafiar a Serkan, lo que lo hace aún más amenazante. Vemos a Serkan mostrar un lado más vulnerable, un lado que normalmente oculta detrás de su fachada de hombre de negocios frío y calculador. Lucha con la idea de perder a Eda y por primera vez, se da cuenta de lo mucho que significa para él. Lo interesante de los celos en Senkalkam es que no son solo un obstáculo en la relación, sino también un catalizador que los ayuda a darse cuenta de sus verdaderos sentimientos y a luchar por el amor que sienten el uno por el otro. Los celos los obligan a ser honestos consigo mismos y con el otro. A través de estas experiencias aprenden a comunicarse mejor, a confiar más y a fortalecer su vínculo. Además, las situaciones cómicas que se derivan de estos celos le dan un toque divertido y ligero a la serie, haciéndola aún más atractiva para el público. Los guionistas saben jugar con los clichés de la comedia romántica, pero también los subvierten, creando momentos inesperados y divertidos que mantienen al público enganchado. Continuando con nuestro recorrido por el mundo de los celos en las series turcas, no podemos dejar de mencionar Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sargmaz, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y distante que, sin saberlo, se enamora de ella. En Aşk Laftan Anlamaz, los celos son un elemento constante que alimenta la tensión y el drama entre Hayat y Murat. Desde el principio, Murat se muestra celoso de cualquier hombre que se acerque a Hayat, incluso de sus propios amigos. Su actitud posesiva y controladora provoca constantes discusiones entre ellos, pero también les ayuda a definir los límites de su relación.
La posesividad de Murad se deriva de su inseguridad y su miedo a ser vulnerable. Ha sido traicionado en el pasado y le cuesta confiar en los demás. Ve a Hayat como algo que debe proteger, como una posesión valiosa que no quiere perder. Esto, por supuesto, choca con la personalidad independiente y decidida de Hayat. Por su parte, Hayat también experimenta celos cuando ve a Murad interactuar con otras mujeres, especialmente con Didem, su exnovia, quien siempre está dispuesta a recuperarlo. Los celos de Hayat se manifiestan en forma de inseguridad, desconfianza y un miedo constante a perder a Murad. Sin embargo, también la impulsan a luchar por su amor y a demostrarle a Murad que ella es la mujer indicada para él. La presencia constante de Didem es una prueba constante para Hayat. Didem es hermosa, elegante y conoce el mundo de Murad. Hayat, que viene de un entorno más humilde, se siente intimidada y teme no ser suficiente para Murad. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Hayat aprende a valorarse a sí misma y a confiar en el amor de Murad. Lo que hace que los celos en Ask Laftan al-Lamaz sean tan interesantes es que están arraigados en las inseguridades y los secretos que ambos personajes ocultan. Hayat oculta su verdadera identidad, lo que genera desconfianza en Murad. Murad, por su parte, oculta sus sentimientos y se muestra distante, lo que hace que Hayat se sienta insegura. A medida que superan sus miedos y aprenden a confiar el uno en el otro, los celos disminuyen y su amor se fortalece. La serie muestra cómo la honestidad y la comunicación son fundamentales para construir una relación sólida. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Karasevda, una serie dramática que nos rompió el corazón a todos. En esta serie tenemos como protagonistas a Burak Ozcivit, interpretando a Kemal Soydere, y Neslihan Atagul, encarnando a Nihan Sezin. La historia gira en torno a un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una joven adinerada. Debido a las diferencias sociales y a las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, la pareja se ve obligada a separarse. En Karasevda, los celos adquieren una dimensión mucho más oscura y destructiva. Emir, quien se casa con Nihan en contra de su voluntad, está consumido por los celos y la obsesión. Su objetivo principal es hacer sufrir a Kemal y a Nihan, impidiéndoles ser felices juntos. Los celos de Emir se manifiestan en forma de manipulación, chantaje y violencia. Es capaz de cualquier cosa con tal de mantener a Nihan a su lado, incluso de poner en peligro su vida y la de sus seres queridos. Emir es un personaje retorcido y complejo, cuya obsesión por Nihan lo lleva a cometer actos atroces. No le importa el daño que causa, solo le importa tener el control. Sus celos son alimentados por su inseguridad y su miedo a ser rechazado. Por su parte, Nihan también experimenta celos al ver a Kemal con otras mujeres, especialmente con Asu Alakan, una joven que está enamorada de él. Sin embargo, los celos de Nihan son diferentes a los de Emir. Ella sabe que Kemal sigue amándola y que su corazón siempre le pertenecerá. Sus celos son más bien un reflejo de su frustración por no poder estar con él y de su impotencia ante las circunstancias que los separan. Nihan se siente atrapada en un matrimonio sin amor y sufre al ver a Kemal seguir adelante con su vida. Sus celos son una mezcla de tristeza, rabia y desesperación. Lo que hace que los celos en Karasevda sean tan impactantes es que son el motor principal de la tragedia que se desarrolla a lo largo de la serie. Son un recordatorio constante de la imposibilidad del amor entre Kemal y Nihan y de la crueldad de la que es capaz un hombre consumido por la envidia y la obsesión. La serie explora los límites del amor y el odio, y muestra cómo los celos pueden destruir vidas y relaciones. Cambiando totalmente de tono, tenemos Erkencikus, una comedia romántica llena de energía y pasión. En esta serie, Can Yaman interpreta a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático, y Demet Özdemir encarna a Sanemayden, una joven soñadora y un poco torpe que comienza a trabajar en la agencia de publicidad de Can. Desde el primer momento, la atracción entre ellos es innegable, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. Los celos en Erkencikus son mucho más ligeros y divertidos que en otras series que hemos mencionado. Tanto Can como Sanem experimentan celos cuando ven al otro interactuar con otras personas, pero sus reacciones suelen ser exageradas y cómicas. Por ejemplo, Sanem se pone furiosa cuando ve a Can coqueteando con otras modelos, e inventa excusas para interrumpir sus conversaciones y llamar su atención. Sus reacciones son impulsivas y a menudo ridículas, lo que genera situaciones muy divertidas. Can, por su parte, se siente amenazado por cualquier hombre que se acerque a Sanem, y trata de demostrarle constantemente que él es el mejor partido para ella.
Sus celos se manifiestan en forma de competitividad y un deseo constante de impresionar a Sanem. Lo que hace que los celos en Erkenci-Kus sean tan entretenidos es que son una muestra de la inmadurez y la inseguridad de los personajes. Sanem es una joven que nunca ha tenido mucha experiencia en el amor y le cuesta confiar en sí misma. Kan, por su parte, es un hombre que ha tenido muchas relaciones superficiales y le cuesta comprometerse. A medida que aprenden a confiar el uno en el otro y a comunicarse de manera más efectiva, los celos disminuyen y su relación se vuelve más sólida. Además, las situaciones absurdas que se derivan de estos celos le dan un toque fresco y original a la serie, haciéndola perfecta para quienes buscan una comedia romántica ligera y divertida. Finalmente, no podemos olvidar Yasak Elma, una serie llena de intrigas, ambición y, por supuesto, celos. La serie sigue la vida de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen personalidades y objetivos completamente diferentes. Zeynep es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero, mientras que YLDZ es ambiciosa y sueña con una vida de lujo y poder. Ambas hermanas se ven envueltas en un mundo de ricos y poderosos, donde la traición y la envidia son moneda corriente. En Yasak Elma, los celos son un elemento clave que impulsa las acciones de los personajes. YLDZ, consumida por la envidia, siente celos de la buena fortuna de su hermana Zeynep. Sus celos la llevan a tomar decisiones impulsivas y a cometer errores que tienen graves consecuencias. La envidia de YLDZ la corroe por dentro y la lleva a traicionar a su propia hermana. No le importa el daño que causa, solo le importa conseguir lo que quiere. Por su parte, otros personajes de la serie, como Ende Argun, también son movidos por los celos y la ambición. Ende, una mujer poderosa y manipuladora, siente celos de cualquier mujer que amenace su posición social y su influencia. Los celos de Ende la convierten en una villana despiadada capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. Es capaz de manipular, chantajear y hasta asesinar para proteger su poder y su estatus. Lo que hace que los celos en Yasak Elma sean tan interesantes es que revelan las verdaderas intenciones de los personajes y los llevan a mostrar su lado más oscuro. Son un recordatorio constante de la fragilidad de las relaciones humanas y de la facilidad con la que la envidia y la ambición pueden corromper incluso a las personas más cercanas. La serie muestra cómo los celos pueden destruir vidas y relaciones, creando un ambiente de tensión y desconfianza constante. La serie es un reflejo de la sociedad actual, donde la ambición y el deseo de poder a menudo superan los valores morales. Y hasta aquí nuestro recorrido por el mundo de los celos en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan descubierto nuevas series para agregar a su lista. Hemos visto cómo los celos pueden ser un elemento clave en la trama, generando drama, comedia y momentos inolvidables. Desde los celos inocentes y divertidos de Erkenci-Kus hasta los celos obsesivos y destructivos de Karasevda, hemos explorado diferentes facetas de esta poderosa emoción. Gracias por acompañarme en este vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos cuál es su escena de celos favorita en las series turcas. ¿Con qué personaje se identifican más cuando se trata de celos? Queremos saber sus opiniones. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las series turcas. Hasta la próxima.